Anunciamos, ya está con nosotros nuestro tercer invitado, el doctor Pedro Donoso. Él es analista político y con él vamos a analizar la situación que vive el país. Doctor Donoso, bienvenido. Hola Jaime, buenos días Luis, atento a sus preguntas. Luis, empieza este diálogo. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo nuevamente por aquí, doctor. Es todo un honor, ¿no? Poder escuchar sus análisis, ¿no? Doctor, como es de conocimiento público, ¿no? Y de análisis de personas como usted y otros analistas, pues se han desarrollado 16 días de manifestaciones. Antes de las manifestaciones existía una revocatoria de mandato en curso. Hoy por hoy también hay un diálogo que se ha desarrollado, no acuerdo, sino un pequeño acercamiento entre la dirigencia indígena y los ministros de Estado. Y también se va a desarrollar lo que es el tratamiento de la muerte cruzada. Yo le pregunto a usted lo siguiente en este contexto, el gobierno de salir avante, ¿no? Porque probablemente no se consigan los votos para aplicar la muerte cruzada, ¿queda en terapia intensiva? Lo escuchamos, doctor. Gracias Luis por sus palabras. Creo que primero hay que entender lo que sucedió y lo que está sucediendo, ¿no es cierto? El problema es que, como yo siempre repito esto, como somos un país esponja que se chupa lo que pasa, nunca entendemos el por qué nos enfrentamos a movilizaciones repentinas, pero esas movilizaciones no son repentinas, ¿no? Es decir, en octubre del 19, ¿no es cierto?, sucedieron cosas que esta sociedad no tuvo la capacidad de analizarlas, de profundizarlas. Nos quedamos siempre con el relato y el contrarrelato, ¿no es cierto? Nos quedamos con el movimiento indígena vino a destruir Quito o la policía violó derechos humanos y no hemos profundizado, ¿no es cierto?, los elementos o quizás los rasgos que tienen estos conflictos sociales, ¿no? Y es lo mismo que pasa ahora, es decir, no es que un día se levantó la CONAIE a decir vamos a ir a cerrar vías porque nos parece buena idea, sino que este es un proceso en escalada y es un proceso finalmente porque tiene que ver con la realidad económica, social y política que nosotros estamos viviendo. Ahora, usted me pregunta cómo saldrá el gobierno de todo este embrollo. Mucho tiene que ver en cómo termine el conflicto, en cómo tenga un tratamiento el conflicto, pero de una u otra manera el gobierno sí está y va a estar golpeado, ¿no es cierto?, si es que no cambia el rumbo finalmente, si es que no entiende, ¿no es cierto?, que la realidad tiene que cambiarse desde la presencia del Estado, ¿no? Y hay que cambiar, para mí, tres cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? Para mí la ecuación más grave y más perversa que es la que estamos viviendo es la del alto pesimismo, ¿no es cierto?, la baja confianza en el Estado y la baja confianza interpersonal. Perfiles de Opinión publica en su última encuesta de junio que ya son 9 de cada 10 consultados quienes sostienen que son pesimistas del presente. Solo 1 de cada 10 confía en el Estado y la POB, el Barómetro de las Américas, nos ponía en el grupo de países en donde la confianza interpersonal es baja. 5 de cada 10 confiamos en el otro, ¿no? Necesita, digamos, el gobierno inyectar un halo de optimismo, ¿no es cierto?, con presencia estatal, con política pública, si es que quiere, digamos, fortalecerse. Pero además también tiene que entender que el diálogo que se está iniciando con el movimiento indígena, primero no tiene que ser solo con el movimiento indígena, tiene que abrirse, ¿no es cierto?, a todos los elementos o a todos los estamentos de la sociedad, pero además tiene que ser un diálogo sostenido, con metodología, digamos, con política pública como resultado, con cronograma. El diálogo debería ser la primera política pública que adopte el gobierno para bajar las tensiones. Así es, doctor. En ese sentido, yo quería consultarle lo siguiente, porque usted dice que se tienen que incorporar nuevos actores. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero sin embargo, el movimiento indígena, si bien es cierto, una buena parte de la ciudadanía respalda sus acciones, no es menos cierto de que también han existido manifestaciones como por ejemplo la de Marlon Santi, acusando al correísmo y diciendo que el correísmo tiene que salir de las manifestaciones. Usted como analista político, aquí no tomamos parte absolutamente de ningún movimiento, pero como analista político, ¿usted cree que los correístas tienen que ser estigmatizados, no tienen nada que decir, o todos los grupos tienen que ser escuchados, incluso ellos? ¿Cómo ve usted este tema? Pero digamos, como analista político tampoco tomo parte para ningún partido, ¿no es cierto? Pero lo que usted plantea es real, es decir, digamos, la lógica del diálogo y el 1.0 del diálogo es identificar con quién vas a dialogar, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las fuerzas sociales y políticas a las cuales tienes que sentarte en la mesa. Es fácil, digamos, identificar las fuerzas políticas porque ellos tienen ya una representación oficial en la legislatura, ¿no es cierto? Creo que es importante, evidentemente. En el juego político también va a haber un juego de estigmatizar al otro, ¿no es cierto? Creo que ahorita lo que se necesita es bajar el nivel de, digamos, de imprudencia para calificar, para adjetivizar, etcétera. Y creo que sí hay que encaminar el diálogo finalmente
pero no como un fin, sino como un medio y no como una herramienta para que todo se apacigüe ahorita, porque el momento que nosotros establezcamos, o el momento que no establezcamos un diálogo como política pública estructurado, un año y medio después vamos a tener el mismo estallido, ¿no? Es decir, vamos a tener los mismos conflictos sociales. El diálogo tiene que ser la herramienta para visualizar cuáles son las carencias sociales y la política pública tiene que ir y solventar esas carencias sociales. Estos no son conflictos que nacen de la noche a la mañana, son conflictos que están ahí latentes y que simplemente esperan el momento para estallar. El punto ahí es que el gobierno tiene que tener la habilidad de identificarlos en la precrisis, no cuando ya la crisis ha estallado, ¿no? Doctor, ¿puede existir o no la voluntad política? Eso ya queda a criterio de personas como usted y otros analistas de la academia, de parte del gobierno. Sin embargo, existe desde su punto de vista la solvencia económica para ejecutar estos 10 puntos en los que el movimiento indígena no quiere ceder, o ¿cómo se puede manejar desde este punto de vista esta situación si el gobierno dice que no hay dinero, que es imposible, ya ha bajado 10 centavos al tema de los combustibles, excepto la gasolina súper, pero hay un movimiento indígena que propone esos 10 puntos, y no solo el movimiento indígena, una buena parte de los ecuatorianos creen que sí es posible aplicar estos 10 puntos que ya generarían un poco más de tranquilidad dentro de este ambiente tan pesimista que ya, bueno, las encuestadoras, como usted lo ha manifestado, ya se han pronunciado. En su pregunta usted tiene dos elementos, ¿no es cierto?, que son muy interesantes. El primero es la voluntad política y el segundo es si hay los recursos económicos. Es una gran pregunta porque, digamos, lo que tenemos que analizar es que en este país no todo es voluntad política, y eso es fundamental entender. Es decir, no es que los gobernantes solamente deben tener voluntad política, sino que hay una realidad económica, social y política, ¿no es cierto?, a la cual tienen que responder. Yo no tengo conocimientos económicos, no soy analista económico, ¿no es cierto?, pero creo que parte finalmente de poner las cosas sobre la mesa es, digamos, tener transparencia en cuánto existen las arcas fiscales para poder responder a esos 10 puntos. Es decir, sería ideal que el gobierno pueda ponernos o aclararnos del estado del arte de cómo, ¿no es cierto?, puede responderse finalmente a esos 10 puntos, cuánto cuesta esos 10 puntos, cómo lo va a hacer, con qué recursos, etcétera, ¿no? Porque es parte de la negociación. Es decir, yo entiendo finalmente que los ánimos están absolutamente caldeados, pero en la mesa de diálogo tiene también que haber una fase de diagnóstico, tiene que haber una fase en donde diga, bueno, nosotros, el Estado, estamos así, 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 y podemos responder sus demandas de esta o de esta manera. Entonces, no todo tiene que ver con la voluntad, también tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto?, económica, jurídica incluso, ¿no? Es interesante un poco los postulados del movimiento indígena, donde decía, pedimos, digamos, que se suspendan, ¿no es cierto?, los procesos judiciales en contra de los manifestantes. Eso no le puedes pedir al Ejecutivo porque no está en manos del Ejecutivo hacerlo, ¿no? Entonces, también, digamos, hay que entender que los pedidos que puede hacer el movimiento indígena tienen que tener un cauce y ver si ese cauce es legal, no es legal, es lógico, no es lógico, es cumplible o no es cumplible. Pero yo creo que el diálogo no está teniendo una fase que es la fase de diagnóstico, ¿no? Es decir, en dónde nos encontramos las dos partes para poder ver cómo empatamos las dos necesidades. Doctor, y no solo de diagnóstico, vamos a los proyectos, vamos al desarrollo de cada punto. No hemos tenido conocimiento de pronto que la CONAIE dentro de cada punto tenga una propuesta clara de cómo ejecutar, para adelantarse tal vez a las propuestas que pueda tener el gobierno nacional, porque se entrampan, por ejemplo, en el tema de la focalización, y todos hacer estos estudios realmente sí podrían ser costosos para el movimiento indígena, pero detrás del movimiento indígena también hay una serie de intelectuales, académicos, varias instituciones, ONG, fundaciones que son aliadas del movimiento indígena, que podrían aportar a desarrollar estos puntos, porque la ciudadanía ha leído estos puntos, ¿no?, pero no ha visto en las páginas sociales, en las páginas web, etcétera, por cada punto un proyecto específico para ir a la mesa de conversaciones con acciones concretas y adelantarse tal vez a las propuestas del gobierno y decir, sí, de esta manera lo podemos hacer, de esta manera se pueden ejecutar cada uno de los puntos. Yo creo que lo que usted dice es súper importante y creo que ese es el gran error del diálogo. Para mí, lo que se está viendo ahora no es un diálogo, es un prediálogo. ¿Qué quiere decir con esto? Parece un juego de palabras, pero tiene sentido lo que digo. El diálogo, ¿no es cierto?, como debe ser sostenido, con metodología, identificado con temáticas, con cronograma, presupuestado, lo que usted decía antes es fundamental, es decir, cuánto presupuesto le cuesta un tipo de iniciativa para resolver una problemática identificada,
Lo que estamos viendo ahora no es un diálogo, o no debería entenderse de parte de las dos partes como un diálogo, sino como un prediálogo, es decir, como el inicio de, porque se necesita mucho tiempo para hacer los análisis que usted dice certeramente, ¿no? Es decir, cuánto cuesta la focalización del subsidio, cuánto tiempo se podría demorar, etcétera. Ahora, me parece que finalmente el proyecto de focalizar el subsidio es una política pública que debe financiarlo el Estado. Es decir, no tiene ningún sentido que lo financie ni el movimiento indígena ni nadie más. Es decir, el Estado, digamos, es el que tiene la obligación de plantear políticas públicas de acuerdo a la norma y a la Constitución, y es el que tiene que responder finalmente cómo va, ¿no es cierto?, a responder finalmente las necesidades básicas, ¿no? Porque lo que más se necesita en este país es exactamente eso, es decir, subsidiar los combustibles, ¿no es cierto?, focalizar el subsidio de los combustibles, para evitar que el subsidio siga siendo, ¿no es cierto?, un tema de reclamo social. La focalización del subsidio, además, que es una oferta de campaña que varios políticos lo han hecho y hasta ahorita no se ve cristalizado, ¿no? Doctor, cuando se trata un tema, tanto en lo público como en lo privado, los jefes o la autoridad principal llama a cada una de las áreas para poder solucionar un problema. En este caso, en los primeros diálogos, vemos que ha faltado la presencia del propio presidente de la República, y hace un rato uno de nuestros invitados nos decía que, por ejemplo, es un diálogo un poco, si se puede, improvisado, y como usted lo ha llamado, es un prediálogo. No estuvo el ministro de Economía, que es importante que también esté, el Ministerio de Minas y algunas otras autoridades que podrían aportar de alguna manera. Mientras no formen parte de estos primeros acercamientos todos los actores involucrados, ¿qué puede esperar la ciudadanía cuando sabemos cómo es el tratamiento de la política aquí en el Ecuador? Y de paso un presidente que ha perdido una credibilidad, pero que está a los límites. Lo que se plantea también es muy importante y es quizás uno de los orígenes de... no quiero ser un ave de mal agüero, pero un posible fracaso del diálogo a futuro. El problema es que el diálogo tiene que ser convocado por un tercero, siempre convocado por un tercero, con experiencia, digamos, del proceso de diálogos y negociación y con una metodología clara. Es decir, yo, digamos, valoro la voluntad, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, del párroco de la Basílica, ¿no es cierto?, en establecer ese proceso de diálogo, pero el diálogo es, una herramienta que tiene que ser aplicada con mucha ciencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por lo que usted me decía, ¿no es cierto? Parte de sentar a las dos partes del diálogo es ponerles reglas, y es un tercero el que tiene que ponerles reglas. Y tiene que ver finalmente con, por ejemplo, cuál es la representación de cada una de las partes, cuál es esa categorización de la representación, ¿no es cierto? Por ejemplo, es súper interesante ver la presencia de mujeres, es mínima finalmente en el diálogo, ¿no? Es decir, hubiese sido interesante que como postura y como regla se plantee que hayan representantes del Estado con poderes de decisión de distintas áreas, ¿no es cierto?, qué sé yo, económica, social y política, con una diversidad finalmente de representación de género, ¿no es cierto?, porque somos un país, digamos, diverso, y esa diversidad tiene que estar sentada en la mesa de diálogo. La mesa de diálogo tiene que ser también una representación del país, no puede ser finalmente otra, ¿no? Y finalmente el poder establecer o evitar que la una y la otra parte empiece una lógica de deslegitimación del otro. Por ejemplo, hemos visto que el gobierno deslegitima las acciones de la CONAIE, ¿no es cierto?, pero la CONAIE también deslegitima finalmente al otro, ¿no? Cuando hubo este llamado de 300 organizaciones para que se constituya el diálogo, la CONAIE deslegitimó a estas organizaciones. Hay que parar la deslegitimación. Es decir, el presidente de la República es el presidente que tenemos por más bajas cifras de credibilidad que tenga, y es el representante. Y Leonidas Diza es el representante de la CONAIE. Nosotros los mestizos poco podemos opinar sobre eso, porque yo también escuchaba que se exigía que no se hable con Leonidas Diza, sino con las bases. No tiene ningún sentido. Es decir, creo que ya la sociedad tiene que dejar de deslegitimar al uno y al otro y poder proponer finalmente un diálogo con reglas absolutamente claras que busquen ¿qué? Que busquen, digamos, finalizar no este conflicto, sino los conflictos reales, ¿no es cierto? La pobreza, la exclusión, el desempleo a largo plazo, con metodología y sostenible, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Doctor, ¿en qué le ha fallado este gobierno a los ecuatorianos? Gracias, Jaime, es una gran pregunta. Digamos, y es una pregunta difícil de contestar porque tiene como muchas respuestas, ¿no es cierto? Claro. Pero específicamente, digamos, yo creo que el origen es un origen interesante, ¿no? Grupo Faro, que es un think tank ecuatoriano, hace, ¿no es cierto?, un análisis de las propuestas de campaña de los candidatos, ¿no es cierto?, para ver cuánto ha cumplido y cuánto no.
Y es interesante porque desde la génesis, ¿no es cierto?, el gobierno demostró ser tres tipos de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, tú puedes establecer el cumplimiento de ofertas de campaña cuando tienes un plan de gobierno calificado en el CNE como requisito para ser candidato. Ese plan de gobierno, cuando tú ganas, tienes que transformarlo en un plan nacional de desarrollo, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y, digamos, las promesas de campaña en tres áreas, en anticorrupción, en empleo y en educación, ¿no es cierto? Este think tank ubicaba que no se habían cumplido, o se habían cumplido muy pocas, y las que más se habían cumplido no estaban ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en las propuestas de campaña, sino en el Twitter del presidente de la República, candidato en segunda vuelta, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decirle con esto? Que finalmente, desde el origen, ¿no es cierto?, el ejercicio político no toma en serio la exigencia de tener un plan de gobierno que tiene que cumplir, ¿no? Yo creo que el gobierno, digamos, también creo que su mayor error es no haber transparentado cómo recibió finalmente al Estado y qué dificultad tiene presente para poder cumplir lo que ofreció. Creo que también se le va de las manos, digamos, muchas cosas. Creo que no hay que achacar finalmente una responsabilidad del gobierno en, por ejemplo, los costos del aceite o los costos de la vida, porque ese es un fenómeno, digamos, mundial, pero lo que sí es responsable es no tener una política pública para enfrentar, ¿no? Creo que el gobierno finalmente, digamos, se ha quedado muy corto en inversión pública, ¿no es cierto? Primicias, que su portal digital publicaba hace 6 semanas, que el primer trimestre del 2022, ¿no es cierto?, es el trimestre en la historia del Ecuador, no en la historia post-dictadura, en la historia del Ecuador, que menos inversión pública ha habido, es decir, 82% menos que el primer trimestre del 2021, y eso que el 2021 fue un año distinto, ¿no? Diferente. Entonces, creo que al gobierno le falta entender que hay que tener una presencia del Estado con políticas públicas y con inversión. Correcto. En realidad sí, yo creo que es histórico lo que ha invertido este gobierno en los primeros 4 o 5 meses, lo más bajo que hay, y por eso él se atribuye también parte del éxito de su gobierno es bajar la inversión pública, él lo ha dicho. El presidente de la República no nos está mintiendo cuando dice, me he propuesto bajar la inversión pública, pero ¿a qué costo, pues, doctor Donoso? Bueno, yo no lo he escuchado decir que hay que bajar la inversión pública, lo he escuchado decir que hay que reducir el Estado, que no es lo mismo. Es decir, tú puedes reducir el Estado y no bajar la inversión pública finalmente, ¿no? Yo creo que, digamos, no hay justificación, no encuentro la razón de por qué no tener índices de inversión pública. Creo que de a poco ha ido recuperándose ese estudio del primer trimestre, digamos, ya se ha revertido, ¿no es cierto? Pero el punto no es ese. Para mí el punto, digamos, es que el Estado tiene que estar presente y yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno, ¿no? Es decir, me cuesta mucho identificarlas. Creo que el gobierno tiene que ya empezar a diseñar reales políticas públicas, pero sobre todo también es absolutamente importante que el Estado tenga información, y eso es grave, ¿no? Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, un censo poblacional. Ya se anunció que se iba a hacer el censo poblacional se va a ejecutar en noviembre y diciembre del 2022, es decir, no tiene mucho sentido cuando de una u otra manera una de las razones de por qué no tienes políticas públicas es porque quizás no entiendes del Ecuador que gobiernas, porque no tienes cifras duras, porque no tienes estudios duros, ¿no? ¿Con quiénes gobierna el presidente de la República? Usted me hace unas preguntas que yo a veces no puedo contestar. Desde mi lógica de análisis, finalmente creo que también es un problema, porque eso demuestra además la característica de este país, ¿no? Que somos un país de partidos políticos sin mucha estructura. Un presidente de la República tiene que nombrar a más de 7,000 funcionarios, ¿no? Y el momento finalmente en que llegas con un movimiento que no tiene una estructura sólida, profunda, eso le daba, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, es muy difícil que tú puedas gobernar con los tuyos solamente, ¿no? Creo que finalmente el presidente de la República está gobernando con sus aliados, que esa es la lógica, que eso es lo que tiene que suceder. Pachacuti. No lo sé, la verdad. Me cuesta mucho leer a Pachacuti finalmente como un movimiento, porque tampoco lo creo finalmente. Es decir, puedes decir Andrés Vallejo, embajador de España, o la señora Gijón en el CERCOP, pero no sé si en verdad, digamos, está gobernando con la izquierda democrática con Pachacuti finalmente. Que además que puede ser otra de las razones de la falta de gobernabilidad, ¿no es cierto? Pero creo que la falta de gobernabilidad en un país no solo tiene que ver con quién está gobernando, ¿no es cierto?, un presidente, sino por la estructura de todo el Estado. Claro. O sea, somos un Estado de 5 funciones, ¿no es cierto?, en las cuales 3 están en crisis y 4 están en crisis de interfunciones. El 70% de los organismos de control están encargados.
¿no? Entonces hay una crisis de desinstitucionalización profunda que creo que finalmente rebasa cualquier debate de quiénes son los amigos del presidente, ¿no? Correcto. Pero yo entendería que tal vez el Partido Social Cristiano le podría haber dado un poco más de solidez a su gobierno, ¿no? Él tal vez se dejó llevar por ciertos personajes cercanos al gobierno. Yo creería que a veces hasta muchos comunicadores sociales influyeron para que rompa el acuerdo que tenía entre el PSC y el acuerdo que habían tenido con UNES. Sí, yo concuerdo con usted en el tema del Partido Social Cristiano, es decir, yo creo que la lógica era esa, ¿no es cierto?, encaminar finalmente un gobierno con estructura, más con experiencia política. El Partido Social Cristiano nos puede gustar o no, pero tiene experiencia política, ¿no es cierto?, sabe de, digamos, asegurar gobernabilidad en estadios muy complejos y de crisis, ¿no es cierto?, porque además Guillermo Lasso no fue electo en un proceso normal, fue electo en un proceso muy complejo, me refiero al proceso, al contexto en el que estaba viviendo el país, ¿no es cierto?, con una pandemia de por medio no superada aún, con conflictos políticos y sociales graves, ¿no es cierto?, además con la herencia de un gobierno como el de Moreno que destrozó todo lo que pudo, ¿no es cierto?, es decir, el Estado finalmente post-morenismo es un Estado absolutamente debilitado. Entonces sí creo que, digamos, al gobierno de Lasso requería un poco más de experiencia de la que tiene, ¿no?, pero creo que no está específicamente en esos detalles los problemas que enfrenta el Ejecutivo. Creo que los problemas que enfrenta el Ejecutivo son más de fondo que de forma, diría yo, ¿no? Correcto. La última pregunta, doctor Donoso. ¿Por qué desde los medios de comunicación muestran a la sociedad de que tal vez la posición de la CONAIE no es una posición adecuada de ir a las movilizaciones? Y a veces tratan de deslegitimar las movilizaciones que está haciendo la CONAIE. ¿Por qué? Tal vez que protejan al gobierno. Digamos que creo que es muy difícil como tener una respuesta muy simple a ese fenómeno. Los medios de comunicación tienen una línea editorial y esa línea editorial finalmente es para mí absolutamente legítima. Creo que es más legítima mientras más transparentan su línea editorial, ¿no? Es decir, me parece bien, me parece que finalmente hay medios que critican mucho a la movilización social, que critican mucho finalmente al movimiento indígena y esa es una diferencia interesante de octubre, ¿no es cierto? En octubre hubo movimientos alternativos, digamos, en cambio aliados al movimiento indígena, que yo creo que están mucho más fortalecidos ahora, ¿no? En Quito tenemos varios, Wambra Radio, Radio La Calle, etcétera, ¿no es cierto? Y de una u otra manera ahí la narrativa y la contranarrativa empiezan a tener un equilibrio. ¿Por qué lo hacen los medios? Porque tienen la libertad de hacerlo, digamos, y yo no creo que eso está mal, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto tú puedas tener, digamos, imparcialidad en los espacios y en los invitados, ¿no? Es decir, yo puedo tener una línea editorial, puedo criticar finalmente al movimiento indígena, al gobierno, al correísmo, al Partido Social Cristiano, al que sea, pero el momento en que tengo espacios de opinión, intento equilibrar finalmente esos espacios de opinión, ¿no? Creo que ahí está el rol de los medios de comunicación. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, a usted, Jaime, Luis, muy generosos. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Pedro Donoso, analista político.